Vamos a empezar en el capítulo 11, del 11 el versículo de 1 al 10, que es el testimonio de la muerte de Lázaro. Vamos a ver el versículo del 1 al 10, cuando le dan la noticia a Jesús de su amigo, de lo que está pasando con su amigo. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Vamos a parar ahí. Simplemente estamos en la noticia. No vamos a ver todo el testimonio todavía. Este milagro aunque todos los milagros de Jesús son impresionantes, extraordinarios, son cosas que nadie ha visto, ¿verdad? Este es único. Esta es la 7ª señal que aparece en el Evangelio de Juan. Y la hace simplemente, este milagro es único, porque no existe otro caso similar al de una persona que vuelve a vida después de estar muerto, ¿verdad? Y vamos a ver en el testimonio aquí que no simplemente muerto, sino un cuerpo que ya comenzó a descomponerse. Eso es más grande que un ciego o alguien que un paralítico o algo. Es alguien que murió, no simplemente murió, sino que se está descomponiendo. Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús. Vivía en Betania junto con sus hermanas María y Marta. Jesús visitaba su casa con frecuencia y tenía una relación muy especial con ellos. Así que esta noticia lo tocó mucho a él. Jesús tenía una amistad muy cercana con esta familia. Por eso era muy natural para ellos correr hacia Jesús para decirle lo que está pasando, que su hermano, también su amigo, el que él ama, está enfermo. Habían visto cómo milagrosamente Jesús había ayudado a tanta gente, a los vecinos, a amigos, a gente desconocida. Ellos sabían que si corrían hacia Jesús, él sabría qué hacer. La Biblia no dice que Lázaro fuera familiar de Jesús, pero el amor que menciona aquí es de una amistad muy profunda, muy cercana, muy sincera. Así que si nos fijamos, ni María ni Marta expresaron lo que necesitaban de Jesús. Ahí quiero que notemos esto. Simplemente bastaba con decirle a él lo que estaba ocurriendo. No le dijeron: Jesús, al que tú amas está enfermo, ven con nosotros. Manda a alguien, manda tu palabra. No dijeron nada. Simplemente le contaron: tu amigo a quien tú amas está enfermo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Esto es algo muy importante para nosotros ver ahora. ¿Por qué? María y Marta no le pidieron directamente, no le pidieron directamente a Jesús que fuera a sanar a Lázaro. No le pidieron nada, simplemente le querían contar, ¿verdad? Ellas confiaban tanto en él que pensaron que solo necesitaba contarle lo que estaba sucediendo. Creían que Jesús sabría qué hacer con esa situación. Esto es conocer a una persona. Es como decir: espérate que se dé cuenta mi mamá. Espérense que se dé cuenta mi papá, o mi tío, o mi primo que sabe de estas cosas. Simplemente tengo que contarle. Ellos van a saber qué hacer. Esa es una dependencia y confianza en una persona, mostrándonos a nosotros que la primera persona que tenemos que ir cuando las cosas están mal es a Dios. Aunque no le expliquemos qué hacer o tal vez no entendemos la respuesta, simplemente tenemos que contarle al buen pastor. Ellas confiaban tanto en él y pensaron que solo él podía resolver lo que estaba pasando. Cuando existe una creencia correcta de Dios, el resultado descansa en él, no en la respuesta. Nosotros solo sabemos que debemos correr hacia él, y eso es lo importante de aquí.
No estamos seguros de cómo resultará esto. Solo sabemos que Él lo va a resolver, sea como sea, ¿verdad? Otro ejemplo de esto, quiero que miremos el por qué esto es muy importante. Estamos hablando de Lázaro. Le acaban de decir a Jesús que Lázaro está enfermo. Estamos en el capítulo 11, del versículo 1 al 10. Ellos sabían que solo Jesús podía resolver esto. Pero vamos a ver otro ejemplo de esto. Otro ejemplo que es una dependencia de Dios sin conocer el resultado se encuentra en la historia de Abraham y Isaac. Quiero que pongamos atención en algo. Abraham confiaba plenamente en las promesas de Dios. A él se le llama el padre de la fe. Él conoce a Dios. Miremos algo muy raro aquí. Abraham había caminado con Dios durante muchos años y lo conoce muy bien. Él había aprendido que Dios era justo, fiel y bueno. Por eso muchos teólogos consideran que Abraham no pensaba que Dios fuera como los otros dioses paganos que exigían sacrificios humanos. En el tiempo de Abraham, esto es lo que estaba sucediendo. En tiempos de Abraham se ofrecían niños o niñas a dioses paganos mediante cuchillo y fuego. Entonces Dios viene a Abraham y le dice: este hijo de la promesa, este hijo que tanto has esperado, quiero que lo ofrezcas a mí y que lo mates. Pero la palabra de Dios acerca de otros dioses es: no deberías poner a tu hijo o a tu hija a muerte ni en cuchillo ni en fuego. Aquí es donde es crucialmente importante conocer los atributos de Dios, aunque la dirección es rara. Nosotros sabemos el libro, pero Abraham no conoce el libro. Nosotros sabemos que esto era un ejemplo de la expiación sustitutiva de Jesús, que el Padre llama para el sacrificio de su Hijo. Pero nosotros conocemos eso, no Abraham, ¿verdad? Más adelante, Dios condenará explícitamente los sacrificios de niños ofrecidos a Moloch. Moloch era un dios a quien los paganos le ofrecían sus hijos. Aunque Dios acababa de pedirle a Abraham que hiciera precisamente eso, sacrificar a su hijo, su conocimiento de Dios estaba cimentado en los atributos de Dios, aunque Dios mismo me lo está pidiendo. Entonces vamos a ver aquí cómo Abraham contesta después de esa dirección. Y esto se encuentra en Génesis 22:5. Dice lo siguiente: entonces Abraham dijo a sus criados, escuchen bien esto: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Dios le dice: ve y lleva a tu hijo a sacrificarlo. Y él le dice a sus criados: yo voy a ir con él, pero voy a volver con él. Vemos la fe ahí. Hay una fe muy grande. Es el conocimiento de los atributos de Dios lo que guió a Abraham y debería guiarnos a nosotros este día, ¿verdad? Aunque la cosa se mira confusa o el misterio, hay un misterio ahí. Sin importar cómo parecieran las circunstancias, Él conoce de Dios. Por eso se llama el Padre de la Fe. Ahora vamos a ver en Hebreos 11 del 17 al 19. Esto nos va a explicar por qué Abraham contestó de esta forma. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, igual a Dios, ¿verdad? Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada la descendencia. Esa es la palabra de Dios. En Isaac te será llamada la descendencia. Ahí está la promesa. Entonces Abraham dice: es imposible que Dios quiebre sus promesas. Aunque me pida ir a hacer esto, Él ya me dio una palabra que tiene autoridad. Isaac es parte de mi descendencia. Él ya conoce eso. Él consideró, en el versículo 19, Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué tiene que ver con Lázaro? El poder de la resurrección. Abraham sabía: si yo llevo a mi hijo a matarlo como Dios pide, yo regreso con mi hijo. No importa lo que él me pide, yo regreso con él. Porque no solo está prohibido matar a niños de esta forma por la palabra de Dios, tengo la promesa de la palabra de Dios que Él va a ser el que me va a seguir y la descendencia viene detrás de Él. Tercero, Él tiene el poder para resucitarlo si yo lo mato.
Por eso se le llama el padre de la fe. Esa es fe. Aunque las cosas son confusas, entonces María, Marta saben lo mismo de Jesús. Solo tenemos que decirte que Él está enfermo. No te estamos diciendo qué hacer o que ven con urgencia a donde estamos. Simplemente te contamos. Tú vas a saber qué hacer. La fe bíblica descansa en quién es Dios, no en lo que vemos. También lo que estamos viendo aquí es otra oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Por eso Él les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Así como hizo con el ciego y el paralítico. Todos sabemos que la muerte terrenal es definitiva. Si alguien muere en lo natural, eso es final. Al igual que la respuesta que Jesús dio hacia la condición del ciego, una vez más Jesús demuestra su autoridad sobre las normas de la tierra y una muerte final. Jesús, aunque siente dolor y tristeza, sabe que si bien está muerto, no le han dicho que ha muerto, simplemente le dijeron está enfermo. Jesús sabe que él va a morir y tiene que mostrar una autoridad aún sobre la muerte, porque la muerte es, entre comillas, final. Para María, Marta y Lázaro, la enfermedad parecía una tragedia. Para Jesús era una oportunidad para revelar el poder de Dios y quién era Jesús en la tierra. También vamos a ver en el futuro qué tiene que ver eso con la salvación. Vemos el patrón, el que no puede escuchar en el capítulo 8, el que no puede ver, el que está ciego en el capítulo 9, y ahora vamos a ver el que está muerto. Por eso estamos ciegos, sordos y muertos. Mientras nosotros vemos el problema grande entre nosotros, Dios ve el propósito del problema. La enfermedad de Lázaro no era el propósito final, pero la gloria de Dios sí lo era. Así que todo al final es la glorificación de Dios. Muchas veces Dios toma situaciones difíciles para revelar su poder, su fidelidad, su misericordia y su soberanía y su autoridad sobre las cosas. Dios está escribiendo una historia más grande de la que ellos pueden ver y de la que nosotros podemos ver. Todos llevamos en nosotros una historia, una agenda que Él quiere mostrar en nuestras vidas. Aunque una persona llegue a vivir solo 5 años, 50, 80 o 90. Hay una historia que se está escribiendo y Él sabe esa historia. Mientras nosotros vemos una página, Dios ve el libro completo. Así que dice aquí en el versículo 5, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y Lázaro. Eso es muy importante saberlo. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar de donde estaba. Eso es muy clave. Escucha que su amigo está enfermo, en vez de ir donde ellos o dar una palabra o mandar su palabra, como hizo muchas veces, se queda 2 días más. Vamos a ver eso. Todo lo que está escrito en las Escrituras tiene un significado. Así que si nos dice que Él los amaba, eso no es algo fácil. Él de verdad los amaba. Quiere decir que esta noticia fue chocante. Imaginemos nosotros la urgencia. Nuestra mamá, nuestra tía, nuestro hijo, algo está pasando, no está respirando algo. Hay una urgencia grande. No viene esta tranquilidad de quedarse más tiempo, ¿verdad? Si dice que Jesús amaba a esta familia, realmente los amaba. Jesús, al ser verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre, siente todo lo que un ser humano siente. Ver el dolor humano lo conmovió. La Biblia dice que hasta lloró cuando se dio cuenta de Lázaro. Así que Él sintió todo lo que nosotros sentimos, este dolor de que alguien que tú amas de verdad tiene una enfermedad grave hasta la muerte. Sabiendo muy bien la respuesta, lo siente. Vemos ahí algo muy grande. Él siente mucha tristeza por su amigo. Notemos algo del nombre también de Lázaro. ¿Qué quiere decir Lázaro? El nombre de Lázaro proviene del nombre hebreo Eleazar. Eleazar significa Dios ha ayudado o Dios es mi auxilio. El nombre de Lázaro es Dios es mi auxilio. Lázaro llega a una situación completamente desesperada donde va a morir. El único auxilio puede ser Dios. No es algo que se puede reparar con vitaminas o nada, ni medicina. Es muerte. Entonces Dios es mi auxilio. Desde una perspectiva simbólica, nadie puede ayudarlo ya, excepto Dios. Lázaro es alguien a quien solo Dios puede auxiliar o ayudar. El significado del nombre encaja muy bien con lo que sucede en esta historia.
Hay tantas situaciones en las que solo Dios puede resolver el problema o acudir a nuestro rescate. Solo Dios puede tener control sobre lo que está pasando. No sé cómo reconciliar todo lo que está sucediendo. Así que si Jesús amaba tanto a este hombre y sabía que solo Él podía ayudarlo, como dice su nombre, entonces ¿por qué tomó su tiempo a regresar a Él? Vamos a ver esto. Jesús recibió la noticia de la enfermedad. Sin embargo, no fue inmediatamente a Betania. Desde la perspectiva humana, que se estaba demorando, que se estaba tardando, pero desde la perspectiva divina, era una preparación que le estaba haciendo. El silencio de Cristo no significaba que él abandonó la situación. La espera puede ser parte del milagro, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, Dios no me contestó. La contestación de Dios es un sí o simplemente digamos, necesito esta respuesta para el lunes a la 1:00. Viene el lunes a la 1:00 y no hay respuesta. ¿Contestó? Sí. La respuesta era no. Siempre hay una respuesta, o tal vez ahorita no. Dios siempre va a responder, simplemente no en la manera que nosotros creemos. La urgencia de nosotros no es la misma de Él, porque Él ve el libro completo. Él ve dónde vamos a terminar y Él dice, se están preocupando por esto. Miremos también esa palabra. Yo me acuerdo muchas veces cuando yo era chiquito, yo le decía a mi papá, estoy preocupado, papi, estoy preocupado por algo. Y me decía mi papá, mira la palabra que estás usando, me dice, preocupar. ¿Por qué te estás haciendo cualquier cosa? Te estás ocupando ¿Para qué? Anticipando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos porque sentimos todo como una urgencia. La demora de 2 días o de Jesús revela un principio teológico fundamental. Vamos a ver por qué Él se tardó. La acción divina opera según un calendario celestial y no según la urgencia de los humanos. Cuando Jesús se entera de la enfermedad, declara que ésta no terminará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios y el Hijo. Dice él, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es una afirmación que replantea toda la crisis en torno a los propósitos de Dios y no al alivio inmediato. Y es lo que nosotros buscamos, un alivio inmediato. Para transmitir la idea de que solo Dios podía ayudar, en este caso, solo Jesús, que es Dios, puede ayudar, Jesús en medio del dolor y probablemente de una urgencia interior por ayudar a su amigo, se toma 2 días a propósito para responder. Vamos a ver por qué. Él utiliza incluso el razonamiento y las tradiciones humanas en su contra, para no dejar lugar a especulaciones sobre si Él es el que hizo la obra o si no, o para que no hayan dudas de lo que Él va a hacer, que la obra de Dios no haya ninguna confusión por lo que Él va a hacer en este momento. Porque hasta ahora el texto no dice que Lázaro haya muerto, solo que está enfermo. Jesús sabe que Él va a morir. Al saber que Lázaro va a morir, trae tradiciones de los judíos a su mente. Y dice, si yo voy ahorita, mientras él se está muriendo, va a haber una confusión. Y vamos a ver esa confusión, para que miremos que Jesús y Dios aún trabaja en medio de nuestras tradiciones para comprobarnos de que Él es Dios. Pero por supuesto, Cristo lo sabe todo. Sabe que cualquier enfermedad que padezca de su amigo conduce a una muerte terrenal. Así que, en lugar de ir urgentemente a ver a su amigo, decide quedarse. ¿Por qué? Porque Él está a punto de manifestar el poder de Dios de una manera tan poderosa, no solo sanando o enseñando o restaurando, sino devolviendo la vida a alguien que estaba completamente muerto. Él necesitaba que Lázaro muera para mostrar el poder y la autoridad sobre la muerte. Y para asegurarse de que Dios es quien lo hizo, espera a fin de evitar cualquier confusión o garantizar que Dios reciba toda la gloria. ¿Por qué? Jesús sabía que en las tradiciones judías antiguas, reflejadas en los escritos rabínicos posteriores, que alguien que moría, existía la creencia entre ellos de que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Eso es lo que él sabía. Por eso también él duró en la tumba 3 días.
Ellos conocían y tenían una creencia, porque no había medicina. Muchas personas caían en coma, caían en diferentes enfermedades y volvían. Entonces, él sabía eso y dice, si yo voy ahorita a resucitarlo en un día o en horas o en 2 días, van a decir simplemente regresó a su cuerpo. Y no fue Dios, no fuiste tú. Tú quieres tomarte la gloria de algo que ya nosotros sabemos que sí pasa, ¿verdad? Se pensaba que durante ese tiempo aún existía la posibilidad de un regreso al cuerpo. Por eso él aclaró en el versículo 11 y dice esto Jesús. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo. Ahí les dijo él, no, él está muerto, él no está enfermo, él está muerto. Y él necesitaba que Lázaro llegue al punto de empezar a descomponerse. Y para mostrarnos a nosotros la salvación. Yo no vengo al que está vivo, yo no vengo al que no necesita un doctor, yo vengo al que está completamente ciego, el que está sordo, el que está muerto. Después del tercer día, cuando la descomposición comenzaba a hacerse evidente, se consideraba que toda esperanza de retorno había desaparecido. Eso es lo que ellos creían. Ya se está descomponiendo, ya todo cambió, él está muerto, vamos a enterrarlo. Entonces él estaba esperando eso para él ir a trabajar. Aunque esta creencia no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento, era conocida en ciertas corrientes de la tradición judía. Jesús esperó a que comenzara la descomposición de su amigo para actuar dentro de sus propias tradiciones y utilizar sus propios criterios para mostrar el poder de Dios. También encontremos esto, que él sabiendo que lo puede resucitar, aún así él llora por él. Él conoce la desesperación de María. O sea, si yo tengo el poder de resucitar a un niño y yo soy Dios, siempre voy a sentir el dolor de la madre a ver a su hijo en esa situación sin decirle lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces ahí nos muestra la compasión de Jesús, que él siente todo. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para cumplir el propósito de Dios. Si hubiera llegado antes, algunos podrían haber argumentado que Lázaro no estaba realmente muerto o que había ocurrido algo explicable según las creencias de la época. Al esperar hasta el 4º día, Jesús mostró que Lázaro estaba completamente muerto y que no quedaba ninguna esperanza humana. Solo Dios podía ayudarlo, lo que su nombre significa. Solo Dios es mi auxilio. El milagro demostró que el poder de Dios va más allá de cualquier expectativa humana o tradición cultural. Muchas veces podemos creer que Dios no nos escucha por el hecho de que Él se tarda en algo. Sin embargo, Él obra de maneras que trascienden nuestras comprensiones y a veces incluso dentro de las tradiciones o estipulaciones que nosotros mismos hemos impuesto a nuestras vidas. Dios puede usar cualquier cosa para llamar nuestra atención. La Biblia nos dice aquí, después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Ahora vamos a otra parte. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos querían apedrearte. ¿Y vas allá otra vez? Jesús les respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Él está hablando de sí mismo. Los discípulos tenían mucho miedo, porque en Judea había personas que ya querían matarlo, ya conocemos eso. Jesús les respondió preguntando si el día no tiene 12 horas de luz. Con esta comparación, Jesús enseña que cada persona tiene un tiempo determinado por Dios para cumplir su misión. Mientras ese tiempo no haya terminado, nadie puede impedir que se cumpla el propósito de Dios. Por eso Él decía, mientras hay luz, yo puedo trabajar. Trabajemos mientras hay luz. Y yo soy la luz del mundo. Si yo tengo una misión, nadie me puede parar de ella. Mientras yo estoy trabajando, nadie puede impedirme. No me importa si ellos quieren matarme y no me importa si es de noche. Jesús sabía que aún no había llegado su hora, de eso es lo que estaba hablando él. Es decir, el momento establecido por Dios para que él muera. Él sabe que nadie lo puede tocar en ese momento. Por eso no debería actuar por miedo, sino continuar la obra del Padre que le había encomendado a él. El significado de la luz
a la oscuridad. Caminar en luz significa vivir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Necesito hacer esto. Yo no estoy oscuro de lo que está pasando con Lázaro. Yo no estoy en tinieblas de lo que está pasando. Yo voy a hacer lo que necesito hacer porque hay luz en mí y yo soy luz, ¿verdad? Y estoy en conforme a la voluntad de Dios. Hay luz en mí. Yo soy la luz del mundo. Luz está caminando y luz va a ir a ver a Lázaro. Quien camina en luz puede avanzar con seguridad porque Dios guía sus pasos. El que anda en luz está guiado por Dios. Caminar en oscuridad significa actuar sin la dirección de Dios. Quien camina en la oscuridad tropieza porque no puede ver el camino correctamente. O sea, el que tiene la luz de Dios no anda en oscuridad. Sabe, yo simplemente voy a llamar a la luz del mundo. Voy a correr hacia Él, no decirle qué necesita hacer Él. Simplemente le voy a decir porque necesito que esa luz entre a esta situación. Para yo no estar caminando en esta situación en oscuridad. Eso es lo que Cristo está diciendo. Usen mi luz en esto. Yo no estoy en oscuridad de lo que está pasando. Yo sé exactamente lo que está ocurriendo y estoy en la voluntad y propósito de mi Padre. Necesito que Él muera para mostrar muchas cosas grandes. Jesús nunca actuó por miedo por sus enemigos. Él avanzaba con confianza porque sabía que estaba siguiendo el plan de Dios, el Padre. Sus adversarios intentaban detenerlo, pero no podían hacerlo antes del tiempo establecido por Dios. Mientras hubiera luz, entre comillas, es decir, mientras duraba su misión terrenal, Jesús seguiría haciendo la voluntad del Padre. Así que puede haber muchas cosas en nuestras vidas en estos momentos que necesitan urgencia, necesitan una respuesta de Dios ya. Y Dios sabe eso. Dios conoce esa urgencia. Pero con esto nos está recordando que Él tiene no la página, sino el libro. Nosotros no sabemos lo que está al otro lado de la página. Por eso la Biblia nos dice, cada día trae sus problemas. En mi vida aún ahorita hay muchas cosas que estoy, por decir, preocupado de cosas que vienen, pero yo sé que solo tengo hoy y solo tengo estas horas y no tengo garantizado el mañana, ¿verdad? Por eso había dicho yo la vez pasada que una de las arrogancias más grandes espirituales de un ser humano es pensar que Dios nos debe otra oportunidad. Esa oportunidad es un regalo. Por eso la misericordia de Dios son nuevas cada día, pero es un regalo. El hecho de que yo respire mañana es un regalo, ¿verdad? Y hay una cosa que yo vi una vez que decía, mucha gente tiene muchos problemas hasta que se enfermen. Cuando hay una enfermedad grave solo tienen un problema. Los demás problemas se van porque solo piensan en ese. Si nosotros pudiéramos cambiar ese problema uno y enfocarnos solo en Dios, ahora no hay problemas. Porque me enfoco en la respuesta de Dios. Y yo sé que en la compasión de Jesús, al simplemente llorar por su amigo, me muestra a mí que Dios tiene compasión por mis preocupaciones o las cosas que yo no sé. Él sabe que yo soy humano y que hay cosas que no voy a saber. Hay cosas que no voy a entender. Y en esa desesperación Él me puede ver como un padre hacia un hijo. Ay, hijo, si supieras lo que tengo para ti. O si supieras que necesito mover estas personas de tu vida o esta situación de tu vida para darte algo mejor, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos eso y es desesperante. Y esto ocurre de siglos a siglos a siglos. No hay nada que pueda sorprender a Dios. Por eso estamos viendo estas historias que nos muestran. Esto ocurría siempre, solo que aquí Dios está haciendo el plan grande, cósmico de nuestra redención. Y vamos a ver la otra semana que tiene que ver con nosotros el hecho de que Lázaro estaba muerto y el poder de Dios a resucitar a alguien, a llamarlo por nombre, ¿verdad? Recordemos que Dios nunca llega antes de tiempo, Dios nunca es tarde, no es indiferente, Él llega justo a tiempo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú tienes el plan de todo. Señor, ayúdanos si nosotros nos preocupamos de algo. Ayúdanos a quitarnos la ocupación y saber que la luz del mundo ya sabe lo que está sucediendo. Pero aún así tú quieres que nosotros vayamos hacia ti y te contemos. Así que yo te voy a seguir contando, Padre, todo lo que está pasando en mi vida. Porque tú eres el mejor amigo, tú eres el buen pastor, Señor. Solo tú puedes ayudarnos, Señor, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros planes, Padre. Nosotros podemos hacer planes y planes y planes, pero tú conoces el libro.
Ayúdanos a tener paciencia, Señor, cuando la respuesta no es la que nosotros queremos. Y te damos gracias por tu soberanía y por tu control sobre todo, Padre, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.